esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando de la congregación, todos los amigos, y queremos compartir un mensaje de parte de Dios. Vamos a ir muy rápido a la palabra. Dice así el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Dice: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa de pronto es una de las promesas más bellas que podamos tener, compartir la presencia del Dios del cielo en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa promesa la deja el Señor Jesús para con nosotros por toda la eternidad, para los que creemos en Él, y eso le permite a uno tener una esperanza tan viva, tan cálida, para vivir la vida, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede en nuestros días? Podemos tener también situaciones, bien sea difíciles, situaciones que hacen que olvidemos que esta promesa es una realidad en nosotros. Entonces, ¿qué situaciones podemos pasar que nos puedan ocultar de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestro presente, esta verdad? Puede ser como nos ha pasado, hemos visto, hemos entendido por primera vez, tal vez, lo frágiles que somos aún como hijos de Dios. Entonces hemos pasado por sufrimiento, hemos pasado por enfermedad, hemos pasado tal vez algunos como yo por desempleo, algunos y muchos hemos padecido haber perdido un ser querido. Entonces, en medio de todas estas dificultades lo que hacen es que tapan nuestro entendimiento y nuestra fe, y hacen que esta verdad que está escrita en las Escrituras, en la palabra de Dios, se nos tape, se nos oculte, no la tengamos como tan presente, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando esto suceda? Pues tenemos que regresar a las Escrituras para que las Escrituras nos ayuden en estos momentos y nos den esa dirección para que junto con este entendimiento acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas vamos a entender qué hace el Señor cuando no lo estamos viendo, cuando no estamos tan sensibles a su presencia, ¿bien? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bien, ¿y qué nos ayuda el Espíritu de Dios? En nuestra debilidad. Entonces, llámese la debilidad que tengamos o la situación que tengamos, el Espíritu Santo está ahí ayudándonos, aunque no lo podamos ver, ¿sí? Aunque no tengamos el entendimiento de que el Señor estará con nosotros hasta el final de los tiempos, el Espíritu Santo está ahí ayudándonos en nuestra debilidad, y también intercediendo ante Dios el Padre. ¿Se acuerdan la oración de Jesús en Getsemaní? El Señor Jesucristo se arrodilló a orar en un lugar apartado y empezó a orar, y vinieron ángeles a fortalecerlo, ¿sí? El Espíritu Santo en nuestra debilidad es quien intercede al Padre para que nosotros seamos fortalecidos en esos momentos de debilidad. Entonces, qué gran ayuda que tenemos esa promesa que el Señor Jesús dejó a través de nuestro del Santo Espíritu, ¿bien? También podemos ver en Hebreos capítulo 7, versículos 24 al 26, que dice: mas hablando de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que a los cielos. Bien, entonces, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? En los cielos, sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Y Él llegó allá a hacer
el papel de sacerdote. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el que ofrecía los sacrificios para mantener reconciliado al pueblo con Dios nuestro Señor. Ahora nuestro Señor Jesucristo es quien se presentó a sí mismo como ese sacrificio vivo ante Dios, ¿sí? Y presenta su sangre como sacerdote para mantenernos reconciliados. Miren lo que dice: para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Entonces, ¿de qué nos vamos a salvar? Pues de nuestros pecados, ¿cierto? Y dice que viviendo siempre para interceder por ellos, es decir, por nosotros. Entonces, cuando no vemos al Señor Jesucristo, Él está ahí obrando en nuestras vidas. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Presentado ante Dios el Padre, dice que una vez, pero eternamente, para siempre, por nuestros pecados, con ese sacrificio que cubrió nuestros pecados. Entonces, si hay pecado en nuestra vida, no dudes, ven a Jesús en arrepentimiento y fe. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, ¿qué alcanzará? Misericordia, dice el apóstol Juan. Entonces, qué bonito que podemos acercarnos a Jesús y tenemos una esperanza. Aunque no lo veamos, entonces sí podemos entender que Jesús está allí, como ese sacerdote que está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo está allí, ese Espíritu de Dios que está ayudándonos en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy? 3 cosas bien importantes. Primero, que el Señor Jesús está con nosotros, como lo dice el Evangelio de Mateo, también ahí en el principio, Mateo 1:23, porque su nombre será Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. Entonces, qué bonito y qué importante entenderlo, ¿sí? El Evangelio de Mateo, ¿cómo comienza? Hablando de que Jesús es Dios con nosotros. ¿Y cómo termina el Evangelio de Mateo? En el último versículo dice: este Jesús que es Dios con nosotros estará con nosotros por toda la eternidad, ¿sí? Entonces, podemos descansar en esa gran promesa de tener ese entendimiento que Dios, no importa la situación, está siempre con nosotros. Segundo, que si estamos viviendo un momento de debilidad, ¿a quién podemos acudir? Al Espíritu Santo. Venimos al Espíritu Santo y Él nos ayuda en nuestras debilidades y Él intercede por nosotros ante Dios el Padre para que Él nos dé fortaleza del cielo, ¿sí? Y si hay pecado en nuestras vidas, el Señor Jesucristo está ahí, listo y dispuesto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos tratar nuestro pecado con Él y Él, ¿qué hace? Nos llevará. Dice que puede salvar perpetuamente a los que a Él se acercan. Entonces, qué grandes promesas tenemos en Cristo Jesús, qué grandes promesas tenemos en la palabra. No importa la situación que estemos pasando, acordémonos de las palabras que están en las Escrituras, esas promesas de vida que nos permiten vivir reconciliados con nuestro Señor Jesucristo y unidos a Él por la eternidad. Bueno, a toda la iglesia, a todos nuestros amigos, no se les olvide que este es un mensaje con propósito. El Señor les bendiga. Que para esta